Te decía con respecto al tema de la comparación entre los fiscales y los defensores públicos en el aspecto remunerativo, ¿cierto? La cantidad de presupuesto que se les asigna al Ministerio Público para efectos de garantizar eficiencia, entre comillas, en la persecución del delito, y para eso crean fiscalías especializadas, ¿no es cierto?, en determinados grupos de delitos, cosa que no ocurre, además de que no existe una remuneración digna también para los defensores, no ocurre esa especialización para efectos de los defensores públicos, ¿no? Hay solamente un grupo de defensores públicos que ven corrupción, que ven delitos patrimoniales, ven todos los delitos de persecución pública y incluso hoy en día también hasta pueden ver habeas corpus. Pero no existe una especialización o, digamos, una especialidad que puedan hacerlo por grupos de delitos como ocurre en las fiscalías, y esa diferencia también influye de manera notoria en digamos, en la dación del servicio, ¿no?, de parte de los defensores públicos. Y por eso es que vemos defensores públicos que están abarrotados de casos, ¿no?, de distintos tipos de delitos, que a veces ven un caso por un día y al día siguiente ya no lo tienen porque apareció el defensor particular, pero ya les ocupó tiempo, ¿no? Puedes ver, por ejemplo, Cuando que se subroga. claro, en las diligencias o en las audiencias de la Corte Suprema, creo que solamente ocurre en la Corte Suprema, bueno, salvo algunas cortes, en la Corte Penal Nacional, por ejemplo, en la cual convocan al defensor público sí o sí, ¿cierto? No es porque lo hayan designado, sino por si acaso no venga el defensor particular. Por si acaso no venga el defensor particular, convoco al defensor público. Y ojo, ese defensor público tiene que ir con conocimiento del caso, con conocimiento del caso. Ese es el Ejemplo, tema. el caso de Pedro Castillo. Ese defensor público concurrió a la diligencia, se sabía que Pedro Castillo tenía un abogado defensor particular, pero no se presentó el defensor particular, y el defensor público asumió. Y asumió porque por lo menos se entiende o se presume que algún conocimiento del caso pudo tener porque también le remitieron copias del caso y estaba en la obligación de leerlo, ¿cierto? ¿Eso le ocupó o no le ocupó tiempo? Evidentemente que le ocupó tiempo. Vamos a suponer que sí se presentó el abogado defensor particular y el defensor público ya no tenía más que hacer ahí, tenía que ser retirado. Y el tiempo que ocupó en vano de ese caso, que le quitó tiempo para otros casos que sí merecían, tan solo porque, bueno, por si acaso, no venga el particular, asume el defensor público, me parece un despropósito tremendo, habida cuenta de la realidad que existe en la Defensoría Pública, ¿no? Pero, doctor, el caso señalado es realmente muy común en la defensa pública. No sabemos que su presencia de estos abogados es vital. Es realmente muy relevante en todos los casos porque ellos se personan de forma automática, porque claramente todos tenemos derecho a su defensa de aquellos. Pero en diversas situaciones en las cuales se subrogue por decisión, claro está, del investigado, del imputado, claramente toda esta inversión, toda esta toma de tiempo de haber estudiado el caso, porque muchas veces esta subrogación recién la conoces en la audiencia en curso, o sea, recién ahí cuando ya estudiaste todo el caso, te enteras que pues has sido subrogado, de modo que tu presencia ya no resulta ser de utilidad. Pero creo que ante eso no hay forma, me indica usted, si es que se puede contrarrestar de alguna manera o cómo yo preveo eso, ¿no? En todo caso, para que mi tiempo tampoco sea tan desmerecido en dichos términos. Claro, que el tiempo no sea ocupado en vano, ¿no? Eso, ¿cómo lo podemos cambiar? Bueno, yo creo que los jueces tienen que cambiar ese tema porque primero tienen que recordar la realidad de cuántos defensores públicos tenemos para cada sede, ¿no? Y en base a eso hacer decisiones razonables, ¿no? En el sentido de que no puedo convocar a los dos al mismo tiempo. El defensor público solamente debe ser convocado en el momento que ya se sabe de manera certera que el defensor particular ha sido excluido.
En ese momento se convoca al defensor público, pero no de manera paralela, porque eso implica una inversión de tiempo y recursos que muy probablemente sean en vano, como en muchos casos ocurre, ¿no? Veo eso que ocurre siempre en las audiencias de la Corte Suprema, ¿no? La Sala Penal Especial, en la propia Corte Suprema, en algunas instancias de la Corte Penal Nacional, por ahí una que otra corte, pero he visto más bien otros casos en los cuales los coordinadores de las defensorías públicas sí se oponen a que se haga eso, porque evidentemente se está invirtiendo recursos de manera desproporcional, ¿no? Claro, toda vez que lo que implica el esfuerzo del estudio y demás recursos en cuestión, lo que implica asumir un caso, pues no es algo que deba ser desmerecido, sino tendría que ser un poco más valorado y en este caso cuestionado también a nivel remunerativo. Me gustaría, doctor, que nos aclare una vez más un punto que sí resulta menester justo en esta línea. Si el imputado requiere la presencia de su abogado particular, ¿se suspende la diligencia? No se suspende. La norma, la única exigencia que hace es que esté la presencia, o que se exige la presencia del defensor público, más no del defensor particular. ¿Puede el imputado exigir que venga su defensor, su abogado particular? Sí, pero la diligencia va a seguir en curso y una vez que el defensor particular se apersone a la diligencia, puede subrogar al defensor de oficio, al defensor público, para efectos de que se haga ese cambio, ¿no? Pero la diligencia no se suspende en ese caso. Claro, y eso es bastante necesario considerar porque creo que también en este interín se realizó de alguna forma una modificación, si bien menor, creo que sí resulta ser importante que nuevamente se destaque, en este caso con la presencia de la parte interviniente del investigado, ¿no? Cómo es que antes la legislación, la normativa que teníamos, sí te daba como que esta opción de que se lleve a cabo la diligencia del allanamiento con o sin la presencia del investigado. Y nuevamente eso se cambió, que sí sea necesario la presencia de esta persona para que el día de hoy haya esta flexibilidad de que con o sin la presencia de este señor que se le está investigando, quizás no se encuentre presente, pero su abogado sí. ¿En qué sentido entraría a tollar alguna consecuencia legal? Sí, bueno, la norma procesal antes de las reformas, digamos que no exigía la presencia ni del imputado ni del defensor. Particular o público no hacía esa exigencia, ¿no? De modo que siempre veíamos los allanamientos que se hacían sí o sí con quien esté, ¿no? Pero Luego, la primera modificatoria que se hace con la 32108 ya exige la presencia no solamente del abogado o defensor público, sino también del imputado. Ahí sí tengo mis reparos en esa exigencia, ¿no? Ahí sí me parece poco razonable, ¿no? No siempre vas a encontrar al imputado en el lugar del allanamiento. Si no está, y si la norma lo exige, eso quiere decir que no podrías llevar a cabo el allanamiento, eso sí me parece irrazonable, ¿no? Sin embargo, ya con la 32138 ya hacen nuevamente el cambio y la única exigencia que se hace es del defensor del público, abogado, ¿no? ¿no? Lo cual sí es más razonable con las precisiones que te decía del el tema, el problema que tenemos en la realidad de logística de los defensores públicos, ¿no? Igual eso sí representa un cambio positivo, que esta persona investigada no esté presente porque, a ver, en su mentalidad, digámoslo así, de delincuente, pues no estará perenne en un solo sitio, no estará muy movilizado en diversas casas quizás o en toda vivienda objeto del delito que está realizando para poder continuar concretando lo que en este caso, pues claro está que es su afán. Doctor, ¿imprecisiones en el auto de allanamiento generan nulidad absoluta o relativa? Bien, las imprecisiones que pueden darse, a propósito, hay un último pronunciamiento de la Corte Suprema, ¿no? Bueno, el número ya es un detalle, lo pueden revisar incluso
aprovecho tu espacio para señalar mi canal de Telegram y también mi Facebook. Eh, si no me equivoco, hace 1 o 2 meses pude compartir una ejecutoria de la Corte Suprema en ese sentido, ¿no? El ponente, si no me equivoco, era el doctor San Martín Castro, que señalaba que en efecto imprecisiones o digamos que el auto que autoriza el allanamiento no sea tan preciso respecto a algunos puntos, no significa que se va a considerar nulo absolutamente dicha diligencia, ¿no? Sino que son cuestiones subsanables, de modo que la nulidad solamente sería relativa o en todo caso se puede hacer una integración de dicho auto, ¿no? Dependiendo de la entidad de esa imprecisión, ¿no? Ya se tendrá que hacer un análisis caso por caso de qué tan relevante es esa imprecisión, ¿no? Si solamente se trata, no sé, pues del color de la fachada, de que si era el fiscal Fran Valle o si era la fiscal Viviana Vázquez, es realmente intrascendente porque, bueno, la fiscalía es, digamos, un ente corporativo y independientemente de los nombres, siempre y cuando sea de la misma competencia y del mismo lugar, puede participar sin ningún problema, ¿no? Doctor, si queremos mantener la línea conversando de los fiscales, en este caso, ellos poseen, digamos, la determinada discrecionalidad de determinar la hora y fecha del allanamiento respectivo. Bien sabemos de que de forma inicial ellos trabajan de la mano con la policía, pero no solamente son ellos las únicas personas competentes en actuar, sino también se requiere pues la presencia del defensor público. ¿Por qué es que aquí, si es que estoy mencionando lo correcto, no se le considera a tal punto de organizar una fecha también que le resulte prudencial para todos de forma simultánea, ¿no? Bueno, sí, a ver, la Fiscalía evidentemente se supone que realiza una estrategia en conjunto con la policía para saber más o menos en qué fechas puede realizar el allanamiento. Eh, Cuando hace el requerimiento de allanamiento al juzgado, no coloca una fecha en específico, ni un horario en específico, sino que hay un rango, ¿cierto?, de días o de horas para realizar el allanamiento, ¿cierto? De modo que dentro de ese rango de días, la Fiscalía, eh, eh, dentro de los factores logísticos y de estrategia que ellos tienen, pueden realizar o ejecutar el allanamiento propiamente. Pero no pueden, por la misma lógica del allanamiento, decirle al juez que tal día a tal hora tiene que hacer esa diligencia, ¿no? Esa medida limitativa de derechos. Ahora, el tema de la participación del defensor público, evidentemente que va a participar de madrugada, como ya te conversaba, ahí hay un problema logístico y no netamente normativo, ¿no? Sino que el Congreso, al momento de dar la ley, no ha hecho ninguna inversión para que pueda materializarse la defensa efectiva de los derechos de cada persona que está investigada y que ha sido allanada en su domicilio, sea quien sea, ¿no? Sea quien sea. Pero totalmente ese tema, esa variable, creo que va a despertar mucho interés en toda aquella persona, más aún en esta institución adscrita al Ministerio de Justicia referida a la defensa pública, para que las huelgas bajo este motivo sean más escuchadas, ¿no? Y que este tema no se vuelva a tocar año tras año, porque realmente es muy importante que todas las instituciones, todos los sujetos procesales trabajen de la mano si es que realmente queremos coadyuvar a la administración de justicia. Si queremos comprender quizás es que es posible la mentalidad de un efectivo policial que sí tiene este ímpetu de generar pues un daño porque lo está consiguiendo, de sembrar algo. Imaginemos un caso puntual de sembrar droga. ¿Cuál sería su afán, no? Si es que a ver, vamos a suponer de que a este investigado, a este presunto delincuente, no lo conoce. Claro, precisamente ese es uno de los motivos, entre comillas, que a veces la Corte Suprema rechaza
la coartada de la defensa, ¿no? De la tesis del sembrado, señalando, pero ¿cuál sería la motivación del efectivo policial si no te conoce, ¿no? Pero en realidad queda ahí el tema, o sea, que no sean conocidos. No hay otros temas a evaluar, como por ejemplo que la policía quiere garantizar que en efecto a la persona a la que va a allanar o que haga un allanamiento con detención sea efectivamente detenido, de repente no por el delito por el cual lo están investigando, sino por algo más efectivo que sería encontrarle droga. ¿Eso ha pasado en otros casos o no? Sí ha pasado. Incluso hay videos que han salido de una escuela policial hace unos años, recuerdo, en la cual un superior le estaba señalando a sus pupilos, nuevos policías, de que para asegurar la detención del imputado tenían que sembrarle droga. ¿Y eso qué implicaba? Implica que los policías tengan droga, de Claro. repente, lo más probable en la comisaría, ¿no? Pero fíjate tú, Viviana, eh, ¿cuál es la sanción punitiva para los efectivos policiales que hacen el sembrado de droga? Si no me equivoco, va entre 3 a 6 años, si no me equivoco, una sanción por demás mínima en comparación con la sanción que tiene la persona, un civil, que es hallado con droga. Es decir, La el policía variación, que tiene mayores atribuciones. deberes, tiene una sanción mucho menor al ciudadano que no tiene tantos deberes como lo tiene el efectivo policial, que hace un sembrado de droga. Cosa para pensar y meditar y evaluar, tema de tesis también. Y es que es alarmante, o sea, ¿por qué existe esa variación, no? Y incluso yendo más allá en ese caso puntual, cuando un ciudadano de a pie, por así decirlo, y hablando claramente de un delito especial, que no sea un funcionario público, ambos cometemos realizando como que teniendo consigo esta relación, ambos podemos realizar el mismo delito, pero las consecuencias, las repercusiones legales van a variar en virtud a mi condición, lo cual resulta ser totalmente injusto, creo, como usted indica, ¿no? Si los deberes, las atribuciones incluso resultan ser más preponderantes, más relevantes para la sociedad, ¿por qué varía, dicho esto, la consecuencia legal también? Algo que también debería ser cuestionado, ¿por qué no decirlo por el legislador? Ahora, doctor, ¿está de acuerdo que los allanamientos se realicen con participación de los defensores públicos, teniendo en cuenta que la mayoría de las investigaciones en crimen organizado son reservados y los allanamientos mayormente son clandestinos? Eh, bueno, no es que los allanamientos sean clandestinos, ¿no? En realidad son precisamente reservados, pero no clandestinos. Pero sí estoy de acuerdo en que, eh, digamos, siempre esté la participación de un abogado defensor. Ojalá todos tuviéramos un defensor privado, ¿no? Pero eso lógicamente es imposible. Entonces el Estado tiene que proporcionar uno. El problema no está en que si deba participar o no tanto el defensor público, sino el problema está en la realidad de la defensa pública. Ese es el problema. ¿Qué presupuesto le ha asignado el Congreso a la Defensoría Pública, al Ministerio de Justicia, a la Defensoría Pública, para efectos de contratar más abogados para que justamente se pueda contar con la cantidad necesaria de abogados defensores públicos? ¿Qué presupuesto se ha dado para aumentar también los sueldos, las remuneraciones de los defensores públicos? Porque ahora tendrán que trabajar más, Creo. ¿cierto? Ya no van a trabajar en un horario normal de 8 a 5. Mm, promedio, eh, no. claro, ahora van a tener que madrugar, ¿cierto? O estar pendiente con el celular al costado, tipo fiscal, para ver Sí. si lo llaman a las 4 o a las 3 de la mañana, a ver qué puerta rompemos, ¿no? De modo que esa situación implica que también se justifique con un monto presupuestario para esa entidad, ¿no? Para ese sector del Ministerio de Justicia, cosa que no se hace, ¿no? Es muy bonito dar leyes, pero si no se asigna presupuesto para esa ley va a tener muchos problemas como en efecto ha pasado. Y de ahí vienen las malas interpretaciones
interpretaciones, ¿no? De ahí viene, bueno, no hay abogado, el fiscal, mire, se ha quedado ahí 4 horas, 5 horas esperando abogado defensor público, no es posible, seguro le tenían que notificar, y ahí nace la bendita notificación, que los medios de comunicación han dicho que se está exigiendo, cosa que no es así, ¿no? El problema, como te decía, es netamente logístico. Pocos defensores, mal remunerados, no hay motivación de estos defensores para que puedan hacer correctamente su trabajo, ¿no? Claro, de igual forma sabemos de que ellos teniendo por medio de esta llamada, claro, por medio de esta llamada teniendo consigo el deber de contestarla y más allá de eso de apersonarse de forma instantánea, ¿no? Al lugar de los hechos que viene a ser objeto de siguientes investigaciones, sí sería más consecuente que haya también un nivel presupuestal que se genere para que esas atribuciones también sean recompensadas, porque claramente si hacemos una analogía, si queremos hacer una especie de comparativo con la fiscalía, ellos sí tienen un turno definido que desde considerable tiempo y claramente un sueldo, ¿por qué no decirlo?, más elevado, que claramente sí es consecuente a los deberes que cumplen, porque esto se extrapola a un horario laboral promedio que todos conocemos, ¿no? En base a eso creo que también surge esta cuestión si es que la ausencia de un defensor público suspende la diligencia. Sí, bueno, la norma exige que el defensor público esté. Puede estar ausente el defensor particular y la diligencia se lleva a cabo con el defensor público, pero no puede faltar el defensor público. Es necesario que la diligencia se lleve a cabo con el defensor público. Sin embargo, eso no significa que se le tenga que notificar previamente al defensor público para efectos de que vaya en conjunto con el fiscal y la policía al domicilio de Fran Valle, ¿no? Eso no significa. Significa que la fiscalía con la policía pueden elaborar su estrategia para hacer el allanamiento a determinado día, a determinada hora de la madrugada, ingresan al domicilio y para empezar el registro del domicilio es necesaria la convocatoria del defensor público. A partir de ahí, a partir de ahí. No significa que necesariamente tenga que ir, ojalá se pudiera, ¿no? Que tenga que ir el defensor público en ese momento, lo cual perdería sentido el factor sorpresa del allanamiento, lógicamente, ¿no? Es la finalidad del allanamiento, es la esencia del allanamiento, pero sí, una vez ingresado al domicilio, el defensor público tiene que estar ahí para garantizar, dentro de lo que pueda, por supuesto, ya lo veníamos conversando, La que la diligencia se transparencia. lleve a cabo, exacto, que la diligencia se lleve a cabo de la mejor forma posible, ¿no? Doctor, finalmente le agradezco mucho por su predisposición. Realmente ha sido una experiencia muy grata traer consigo diversos datos por medio de su persona, por medio de su expertise. Me agrada mucho tener esta oportunidad de conversar con usted. Como ya le mencionaba por interno, es un profesional que yo admiro bastante y es más que una emoción, pues por fin tener la oportunidad de conocerlo. Me gustaría a la vez que nos comparta sus redes sociales para que lo puedan ubicar con mayor facilidad. Y bueno, yo quiero agradecerte, Viviana, por la invitación generosa que me has formulado y por supuesto invito a todos a que puedan formar parte de mi grupo de Telegram, que es absolutamente gratuito, ¿no? Y accesible a cualquier persona. Pueden ingresar a través de mi Facebook como abogado Fran Valle Odar en mi Facebook y ahí pueden encontrar los enlaces para formar parte del grupo de Telegram sin ningún condicionamiento, ¿no? Más que la mera idea de que quieren conocer jurisprudencia en materia penal. Claro que sí, doctor, totalmente para toda la comunidad jurídica que de primera mano nos está escuchando ahora, pues resultará ser de gran envergadura. Bien, de todas formas, nos despedimos de esta manera hasta una nueva oportunidad, doctor. Gracias. Gracias. Pronto.